Hola Instagram. Ya que en el video pasado pude explicarles por qué jodía tanto con lo de regalarle una India Catalina de la Paz de Oro a Donald Trump durante su guerra arancelaria, me gustaría mencionar algo a lo que me refería en ese video. The multilateral system is being weakened by the countries that created it. El componente desinstitucionalizador de la política exterior del mal. Porque es que ese piro todos los días se está peleando con alguien, hasta con el Papa se está peleando. Y es que desde el primer día de su segundo mandato se ha esforzado por romper los esquemas institucionales del orden internacional liberal. Y con esto me refiero al orden implementado por Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Ese día se grabó montando la arquitectura de lo que sería su segundo mandato a punta de órdenes ejecutivas, entre las cuales estaban retiro del Acuerdo de París. The next item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty. Que es el principal pacto internacional para coordinar la lucha contra el cambio climático. Retiro de la Organización Mundial de la Salud. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir. Ooh, that's a big one. Que coordina respuestas globales frente a pandemias y emergencias sanitarias. La pausa a toda ayuda a países extranjeros. Que incluye programas humanitarios, cooperación internacional y agencias como USAID, programas de los que Colombia se beneficia. Terminar con los compromisos asociados al impuesto global de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que es un acuerdo impulsado para evitar que las multinacionales escondan ganancias en paraísos fiscales y paguen menos impuestos. Ese mismo día planteó exigir a los miembros de la OTAN incrementar su gasto en defensa militar a mínimo 5% de su PIB. No, NATO has to pay more money. NATO has to pay 5%. Lo cual va a hacerle un montón de plata a vendedores de armas con IA. ¿Y quién tiene amigos vendedores de este tipo de tecnología? De hecho, se refiere a España despectivamente como una nación BRICS por no querer incrementar su gasto militar. They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. Y no solo eso, a lo largo de su mandato se ha dedicado a antagonizar a la Unión Europea. Incluso se filtró un chat entre altos funcionarios de su gobierno. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de guerra Pete Hegseth, que vendría siendo como ministro de guerra en Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, y al infame Marco Rubio, en el que hablaban mal de los europeos y los llamaban patéticos. Todo esto en el marco de la publicación de su nueva estrategia de seguridad, en la que expone que Estados Unidos ya no está dispuesto a ser policía del mundo y que los países ricos tienen que hacerse cargo de su propia defensa, al tiempo que amenazaba con que Estados Unidos podría salirse de la OTAN para 2027. En dicho documento sugiere que los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio van a desaparecer con el tiempo, y que una de sus prioridades es acabar con la guerra en Ucrania para empezar a normalizar las relaciones con el Kremlin, lo cual favorece a Rusia, que ha declarado que los intereses de Estados Unidos empiezan a alinearse con los de Moscú. Sí, prácticamente dice que abandona Europa a su suerte frente a Putin. Aparte de esto, a lo largo del año se ha retirado de diversas organizaciones internacionales, varias siendo entidades de las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual sustenta todos los esfuerzos internacionales para combatir el calentamiento global. Y no contento con ello, asume una actitud hostil hacia mecanismos independientes de rendición de cuentas y esfuerzos globales de justicia, imponiendo sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional, expertos de la ONU y destacadas organizaciones de derechos humanos. Y todo esto justificado bajo el eslogan de America First, que como les he mostrado no tiene nada que ver con priorizar intereses nacionales, sino con desmontar sistemáticamente instituciones, alianzas y mecanismos internacionales. Tiene que ver con erosionar un sistema internacional que, con todos sus defectos, ayudó a mantener cierta estabilidad y equilibrio global por décadas. Ahí está el resultado de secundar sus transgresiones institucionales para construir organismos a su imagen y semejanza. Porque como ya saben, todo con Trump es negocio. Plata sin reglas. Y bajo ese modelo, como dijo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, If we're not at the table, we're on the menu. por eso vale la pena observar que candidatos locales admiran o intentan replicar ese estilo político y esa visión del mundo. Así que, recuerden. And that is a very dangerous trend because that could lead to war.